Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. En anteriores vídeos hablamos de entradas, salidas, alimentación, referencias del fabricante de los relés programables Logo de la marca Siemens. Pues aquí lo tenemos. Veis ya su pequeño tamaño, podéis ver mis manos y los comparamos con protecciones, en este caso un diferencial y un magnetotérmico, vemos lo que ocupan. 4 módulos, 2 y 2, 4 módulos, es decir, cosas pequeñas. Si no, pues aquí se ve, lo puedo coger con mi mano. En mi mano izquierda tengo un OVA 4, ya una versión más antigua, y en mi mano derecha tengo el más reciente de Logo, es decir, la referencia, aquí lo vemos, vamos a enfocar, la referencia OVA 8. Este es el relé programable con display, como veis, los hay sin display, el más reciente de la gama de Logo del fabricante Siemens. Vamos a ver todas las partes y a compararlos un poco, el antiguo y el nuevo. Ambos tienen 8 entradas digitales, pero bueno, vamos a ir a leer a lo que nos dice el fabricante. ¿Qué nomenclatura, qué referencia nos da? Es un 230 RC. En este caso, el de la derecha es un 230 RCE. Ambos son alimentados a 230 voltios en alterna, tienen salidas a relé, ahí vemos la doble tornillería, eso ya nos indica que es salida a relé, ahí veis las letras Qs con doble tornillo y el simbolito del contacto normalmente abierto de un relé, lo veis aquí abajo, ¿verdad? La letra C es que ambos tienen reloj interno con memoria y este tiene la letra E porque se conecta por conector de Ethernet. Si veis, este es el conector que vamos a hablar más adelante. Aquí en la parte inferior tenemos la red de área local de protocolo internet de Ethernet, es decir, conector de Ethernet. Por eso la letra E que no tiene el OVA 4 de la versión antigua. Ambos ya hemos dicho que se alimentan a 230 voltios y la referencia de tensión de las 8 entradas digitales que tienen ambos son también 230 voltios. En realidad el fabricante nos dice que tiene una referencia de tensión de entre 115 y 240 voltios tanto en alterna como en continua. Veis que dice exactamente lo mismo aquí. Sabéis que normalmente pues a esas tensiones raras de 115 pues no se trabaja. En vivienda, en Europa, 230 voltios en corriente alterna, pues eso es a lo que vamos a trabajar. ¿Que trabajáramos en corriente continua? Pues no podríamos trabajar en 24 voltios, que es lo normal en industria, podríamos trabajar en continua a una referencia de tensión de entre 115 y 240 voltios, pero estaréis de acuerdo conmigo en que a esas tensiones de corriente continua pues no se trabaja. Ambos veis que tienen display. Ambos tienen estos cursores y estos botones de escape y de OK para cuando se puede programar manualmente, algo que yo desaconsejo porque teniendo el ordenador pues nadie se va a poner aquí a programar y a meter funciones, etc. Aquí veis el conector para el cable de programación, a ver si lo saco, el cable de programación, voy a tener que pausar, no lo puedo sacar con la mano, voy a tirar con unos alicates. Si nos cuesta con la mano, pues con cuidado, con los alicates se saca. Vale. Ese es el conector que nos permite montar el cable de descarga de programas que nos conecta el relé programable con un ordenador, con el PC. Y el Logo OVA 8, el más reciente, pues como ya hemos comentado, tiene conector de Ethernet y cualquier cable de Ethernet de hoy en día lo conectamos aquí y en el otro extremo lo conectamos al ordenador y es la forma de descargar el programa de conexión Logo PC. Por este puerto de Ethernet y por este puerto que no sé qué nombre tiene, es propio, es de la marca Siemens, en el OVA 4. Voy a poner la tapita, ahí volvemos a enfocar, perfecto. Este no tiene toma de protección eléctrica por ninguna parte, si os fijáis, no la tiene. En cambio, en el OVA 8 ya sí que han puesto un borne de protección eléctrica y veis el símbolo con su tornillo. Por esa entrada deberíamos conectar nuestro conductor verde de aislante verde y amarillo, nuestro conductor de protección eléctrica. Respecto a las salidas, pues ambos nos dicen ambos que tenemos 4 salidas a relé, ahí lo pone, con un límite de potencia o de amperaje, en este caso más concretamente, de 10 amperios.
Y ahí vemos, pues ya lo hemos comentado, las 4 salidas de doble tornillo, ya que son salidas a relé. En la parte frontal, pues poca diferencia más. Si os fijáis, el de la derecha es como más bonito, no los tengo aquí con tensión, obviamente, no hay cables, no podemos ver la pantalla. Esta pantalla se ve bastante mejor que la de la versión antigua y poco más. Vamos a ver este lado de la derecha. Estos son los conectores, bueno, comentaros que estos son de instituto, están muy trabajados, veis que este tiene más años y se nota pues que eso se ha quitado mucho, está más gastadete, ¿no? Aquí debería haber unas tapas de estos conectores que se han perdido. Estas son los conectores de los módulos de ampliación, es decir, si yo a este logo, a este relé programable, le conectara un módulo de entradas digitales, o un módulo de salidas digitales, o un módulo de ampliación de entradas digitales, o estoy diciendo todo el rato digitales. Bueno, módulos de ampliación de entradas o salidas, tanto digitales como analógicas. Es decir, yo puedo ampliar este número de 8 a otras 4. Pues simplemente se conecta aquí, no lo puedo mostrar, no lo tengo ahora en este momento, pero que sepáis que estos conectores laterales son para realizar las ampliaciones de estos logos con los módulos que existen para ampliar el número y el tipo de entradas y salidas. Y poco más, aquí el fabricante nos da algunos datos de electricidad que no con los frontales ya es suficiente. Por el lado de la izquierda no tiene nada y por la parte posterior vemos que tiene la clásica forma estándar para conectarse en carril DIN. Aquí tenemos un rail o carril DIN estandarizado, pues ya sabéis, esto en cuanto hace clic ya es que lo tenemos conectado. No lo puedo sacar hasta que no quite unas pestañas que tiene en la parte inferior. Ahí veis la... Aquí podéis ver la pestaña que con un destornillador plano, con un mínimo de anchura, se introduce, se hace clic y sale el logo. En el otro, pues lo mismo. Quizás lo hayan mejorado, va más suave, pero la historia es siempre. Este, por ejemplo, está dado de sí, no ha sonado. Aquí hago clac y se quita. Importante destacar en el logo de la versión OVA 8, el más reciente, el que se conecta a través de Ethernet, es su principal característica, es que aquí, como veis, se está leyendo, sí, tenemos la dirección para cuando este logo esté conectado en red. ¿Veis? Dirección MAC con esos códigos para saber su dirección a la hora de conectarse en una red local con ordenadores o con otros logos. Es la gran diferencia del logo nuevo del OVA 8 respecto a los anteriores. No es que tenga un conector Ethernet en plan hardware, no, es que tiene la posibilidad de formar una red con ordenadores o con otros logos. Es la gracia, entre comillas, que tiene la versión OVA 8. Ya nos permite conectar varios logos en red. Otro añadido, otra característica que tiene el logo OVA 8 respecto a los anteriores es que tiene conexión con tarjeta microSD, como podéis ver ahí simbolito, se me había olvidado comentarlo antes, el conector X50. Con un destornillador simplemente hacemos ahí palanquita, esto se extrae ligeramente y ahí podemos introducir la tarjeta microSD para aumentar la memoria, memorias de programas, cargas de programas, etcétera. Es decir, digamos que la versión OVA 8 del logo de Siemens se ha actualizado con estas cosas que tenemos hoy en día tan familiarizadas como son la conexión a Ethernet, conexión en red, ampliación de memoria con tarjetas microSD. Bueno, pues aquí nos vamos a ir despidiendo, vamos a hacer un último repaso muy importante. Tornillos L1 y N o bornes, alimentación, aquí alimentamos a 230 voltios. Aquí vemos 8 tornillos, que son las 8 entradas digitales de la I1 a la I8. Esta especie de hueco sin tornillo es la separación galvánica, porque ya vimos en aquellos vídeos que comentaba anteriormente que estos pueden estar a una referencia de tensión, digamos por ejemplo 230 voltios en alterna, y estos podrían estar a 115 voltios en alterna o incluso en continua, ya que vemos aquí que la referencia de tensión puede ser tanto alterna como en continua entre 115 y 240 voltios, ¿vale? Tarjeta micro SD, como acabo de comentar, display, botones para movernos, pero que ya os digo que se usa poco cuando en vez de trabajar con el ordenador conectado, trabajas sin conectar el ordenador.
Referencia del fabricante, OVA 8, la última versión. Y aquí vemos el borne o tornillo para la conexión de protección eléctrica, importantísimo. El conector de Ethernet para conectarnos tanto para programar luego con un PC como para crear una red de área local, como dice aquí, Local Area Network. Y aquí vemos la dirección que tiene este logo para cuando lo conectamos en dicha red. Aquí nos dice que tenemos 4 salidas, 4 output a relé a un amperaje máximo de 10 amperios. Y aquí vemos las salidas Q1, Q2, Q3, Q4. Hay a gente recién llegada en este mundillo que le puede extrañar cómo es posible que tenga dos tornillos en vez de uno como tiene las entradas. Pues es porque es un contacto, es una salida a relé. Es decir, es el contacto de un relé interno que tiene aquí. Cuando la bobina de ese relé interno se activa, este contacto se cierra. Uno de los dos tornillos, el referenciado como 1, pues tiene que estar a 230 voltios, es lo que se va punteando con todas, y luego lo que sería la salida en sí sería el borne 2 de la derecha. ¿Qué más? La pestaña para conectar y desconectar en el montaje de un carril DIN, el conector lateral para conectarse con los módulos de ampliación de entradas y salidas, tanto digitales como analógicas. Y creo que ya lo he comentado todo. Toda la información que tenemos en la parte exterior de un microautómata programable, de un relé programable, pues ya lo he comentado. El título es autómata, pero esto es un mini autómata. Una vez que te familiarizas con pues ya vas a ir entendiendo autómatas tanto modulares como ampliables, es decir, de categoría superior. Más adelante, cuando esté en el centro, pues haré una comparación de este Siemens logo con el que tenemos, que es el que ya hemos visto también en vídeos anteriores, los nuevos autómatas programables de la marca Schneider, que están muy bien porque son muy compactos, son más accesibles, me parece a mí y a muchos otros profesores, más cómodos de acceder, menos recursos necesitamos que los famosos S7 de Siemens, así que veremos ese autómata que comento. Como siempre, muchas gracias por estar aquí, saludos a todos, seguimos aprendiendo.